Buenas, queridos alumnos de estudios sociales de noveno año, les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 18. En esta ocasión vamos a desarrollar en esta clase 18, correspondiente a hoy 16 de septiembre, dos temas: la Revolución Francesa, que lo vamos a desarrollar con una actividad, y el proceso independentista de América Latina y sus causas. Estos temas los vas a encontrar en la antología de la página 121 a la 139. Una vez que Napoleón había invadido España, tomó el territorio español como parte de su idea expansionista y había instaurado a su hermano José Bonaparte eh, en la monarquía, la parte española que había quedado libre constituyó una asamblea, se llamó las Cortes de Cádiz, que se convirtieron en una asamblea constituyente y que se proclamó en 1812. Esta constitución, que sirvió de base a otros movimientos similares de constitucionalismo, se mantuvo con una corta vida de 1812 a 1814, una vez que ya otra vez la monarquía española retomó, y entre 1820 y 1821. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. No solo fue importante para Francia, sino también sirvió de ejemplo para otros países en donde se desataron conflictos sociales similares en contra de un régimen anacrónico y opresor como era la monarquía absolutista. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias sobre los privilegios de la nobleza feudal y el Estado absolutista. La Revolución Francesa se ubica especialmente en Europa, específicamente en Francia, y sirvió a otras naciones del mundo a conseguir su independencia. Temporalmente podemos decir que se desarrolló en el siglo XVIII, específicamente entre 1789 y 1799. Muy bien, esta parte la vamos a hacer con una actividad que les estoy proponiendo y que adjunto acá. Ustedes van a hacer la lectura de la página 122 a la 129 de la antología. Si tienen dudas, me pueden escribir. Les estoy poniendo también un link de un video sobre la Revolución Francesa que les va a ayudar también a desarrollar la actividad que ustedes van observando. Hay que desarrollarla de manera ordenada. Pueden hacerla, imprimir las hojitas de la actividad o bien hacerlas en su cuaderno. Lo importante es poder desarrollar la actividad con ayuda de la antología de la página 122 a la 129 en el tema La Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un antecedente importantísimo de los procesos de independencia de América Latina. América Latina, que se extiende desde California hasta la Tierra del Fuego y correspondía a un territorio que había sido gobernado por el Imperio Español. El proceso de independencia de América Latina corresponde al periodo en que se llevaron a cabo acciones de las colonias latinoamericanas para lograr la independencia de los países eh, y zafarse del yugo español. Se dieron una serie de acontecimientos tanto en Europa como en América que sirvieron de motivación para que este hecho se diera. Se dan algunos sentimientos que van a generar las acciones que van a culminar finalmente con la independencia de los territorios americanos. Los criollos en América se veían privados de asumir cargos importantes. Los criollos eran aquellas personas que tenían familiares españoles, pero también descendencia indígena. Su descontento fue una de las causas del proceso independentista de América Latina. Pero, ¿cuáles fueron esas causas externas del proceso independentista de América Latina? Bueno, primero que todo fue la ilustración, que ustedes ya vieron con una actividad que se les mandó la semana pasada.
Este fue un movimiento intelectual burgués basado en la razón, la explicación de todos los fenómenos, incluyendo los científicos, a partir del razonamiento. En el campo científico, el método científico, empezando por la observación. La crítica, propia de las élites europeas, las cuales se extendieron esas ideas por Europa y América. También otro elemento importante que va a motivar esa independencia es la independencia de las 13 colonias, o sea, de Estados Unidos, se va a producir entre 1776 y 1783 que se va a producir la guerra. Algunos elementos de esta independencia de las 13 colonias, que eran colonias de Inglaterra, están generadas por el impedimento que tenían los colonos de comprar tierras, los impuestos que tenían el té y la caña de azúcar, el timbre para el correo y la ley del timbre que se aplicaba para todos los colonos, la ley del té, o sea que solo se podía consumir el té producido en las colonias inglesas, que debían alojar los soldados en las casas de los colonos, la Asamblea Intercontinental, que fue significativa de 1765, la eliminación de la ley del timbre y el té, el surgimiento de las mujeres de la libertad, que es un movimiento femenino, los incidentes de 1773 en Boston, ¿no? El Congreso Continental y sus 3 ediciones en las que los colonos van a discutir las ideas y finalmente en Filadelfia en 1776 se va a declarar la independencia de los Estados Unidos. Otro elemento importante que ustedes han analizado a través de la actividad que les propuse fue la Revolución Francesa. La idea de libertad, la consagración de los derechos individuales del hombre y del ciudadano calaron en los individuos americanos, que tenían la idea de dejar de ser súbditos de un rey para convertirse en ciudadanos en una nueva nación. Entre las causas internas del Imperio Español y las colonias en América para buscar su independencia, vamos a considerar las reformas borbónicas. Durante el siglo XVIII, el rey Juan Carlos III intentó retomar el control total de la administración de las colonias en América, para lo cual impuso una administración centralizada, retomando el poder político, fortaleciendo el monopolio comercial sobre las colonias. Se replantea la división administrativa, creando los virreinatos de La Plata y de Nueva Granada, las capitanías de Venezuela y de Chile. Otro elemento importante fue la crisis de la monarquía española. España estaba inmersa en una crisis debido a las guerras y Carlos IV es obligado a abdicar, o sea, a renunciar, y Napoleón Bonaparte aprovecha en 1808 para invadir España y tomar el control político, instaurando a su hermano José Bonaparte en el poder. En América, el movimiento juntista exalta las ideas de libertad que serán determinantes en los siguientes años en el proceso de independencia. La Constitución de Cádiz. Debido a los eventos anteriores, en los que hemos señalado sobre la crisis de la monarquía española, se promueve un movimiento que convoca a las Cortes Generales con la participación de las colonias americanas. Se reúnen en Cádiz, España, en 1810, en donde tiene representación nuestro país, con Florencio del Castillo, y Costa Rica unió su población con la de Nicoya para que este personaje pudiese representar a esta región en las Cortes. Se establece la Constitución, en esta Constitución se establece una serie de libertades que fortalecen el sentimiento independentista. Florencio del Castillo tiene una significativa participación en estas Cortes. Otro elemento que tenía molestos a los criollos en América era el monopolio comercial. El sistema mercantilista de la época provocó la acumulación de oro y plata a partir de la imposición del sistema. España vende sus productos a las colonias y recibe el metal precioso, mecanismo que disgustó a los criollos al limitársele el comercio con otras naciones. El criollismo. La imposibilidad de ocupar cargos administrativos importantes por parte de los criollos en América, a pesar de ser una clase ostentosa, rica, con tierras
y actividades comerciales. Estaban a disgusto por los impuestos y el monopolio comercial. Entre estos tenemos a personajes como Simón Bolívar de Venezuela, José de San Martín en Argentina y Bernardo O'Higgins de Chile. También van a incidir en este proceso independentista agrupaciones y periódicos que van a discutir los grupos y en los periódicos se van a escribir las nuevas ideas de la ilustración. Asimismo, en las más importantes ciudades de Hispanoamérica se fundaron agrupaciones conocidas como sociedades económicas de amigos del país o de la patria, con la finalidad de impulsar la educación, el empleo, el comercio, la agricultura, como estímulos para alcanzar un mayor desarrollo económico y con mayor libertad económica, que se oponía al monopolio español. Al surgir la prensa en América, gracias a que así se había aprobado por las Cortes de Cádiz, nacen los periódicos en los que se destacan pensamientos e ideas de la Ilustración, las cuales contribuyen a diseminar las ideas libertarias en las colonias hispanoamericanas. Periódicos como El Diario en México, las Primicias de la Cultura de Quito, El Mercurio en Perú, la Gaceta de Lima, Perú, la Gaceta de Guatemala, el Seminario del Nuevo Reino de Granada y en Centroamérica el Editor Constitucional, llamado luego El Genio de la Libertad y dirigido por el doctor Pedro Molina, el cual representaba el movimiento de los criollos. Muy bien, entonces hemos analizado aquí en la clase de hoy con la actividad que ustedes han desarrollado la Revolución Francesa, la importancia de las ideas que lo causó, es el fin del absolutismo y es el momento en que las personas pasan a ser de súbditos a ciudadanos con una serie de derechos que le otorgan las constituciones y esto es un elemento que está presente hoy día en la mayor parte de los países de Occidente. Asimismo, vimos las causas internas y externas del proceso independentista de América. Las guerras por la independencia finalmente consiguieron su objetivo de independencia, como la consiguió México. No obstante, el surgimiento de campesinos e indígenas no terminó y al parecer no ha terminado.